Mari Mari Pupeñica Pulamien, Inchemichequebun Pingen. Hoy empezamos el recorrido a inicios del siglo XX, en nuestro pasillo sudamericano. Tiempos en que un acto de menosprecio por parte de las autoridades hacia las y los estudiantes culmina en la formación de la Federación de Estudiantes de Chile, para posicionarse en la sociedad y de paso crear una nueva noción de lo que es ser joven y estudiante en Chile. Llegaron a forjar una alianza con el movimiento obrero y desarrollar una crítica al sistema político y económico. Aunque su historia contiene una épica interesante, igual muchos relatos quedaron relegados de la historia. Las demandas actuales de estudiantes secundarios y universitarios no son del todo nuevas, tristemente llevan más de un siglo. Estos jóvenes indignados, que hoy ya podrían tener 140 años, cuestionaban la democracia burguesa, hablaban de amor libre, había vegetarianos y anarquistas, querían participar de articularse como movimiento social y repensar la política. ¿Te suena? Las autoridades respondieron con represión, tergiversación de sus argumentos y el infaltable crimen. ¿Te suena? No es ningún secreto que la educación es uno de los temas centrales de conflictividad social en el Chile actual, y el movimiento estudiantil no solo ha puesto sobre la mesa el debate sobre educación pública, gratuita y de calidad versus una educación de mercado como bien de consumo y de calidad según lo que puedas pagar, sino que además, a lo largo de su historia, se convirtió en una caja de resonancia de muchos otros problemas sociales, haciendo esa conexión entre luchas. Para sorpresa de 0 personas, no puedo meter toda la información en un solo video de 30 minutos, así que irá por capítulos, pero en general la idea es ir desde la fundación de la Federación de Estudiantes de Chile hasta la actualidad, para que veamos la importancia que ha tenido la juventud y las y los estudiantes en el desarrollo de nuestra sociedad. Eso, ya vamos. Antes de comenzar, si te gusta el contenido que hago y quieres ayudarme a seguir, puedes invitarme un cafecito en Ko-fi, unirte a mi club de mecenas en Patreon o echarme una mano en Liberapay. Así evitamos que me quede sin mate y a que siga subiendo videos frescos. Y bueno, todo apoyo es muy bienvenido y gracias por mantenerte aquí. Y ahora sí que sí, vamos. Estos son niños en una escuela de Santiago en 1901 y estas niñas en 1913. Ella y ellos no lo saben aún, pero su generación será conocida como una de las pioneras del movimiento estudiantil en Latinoamérica. Esta generación de jóvenes venía de vivir un contexto durísimo, ciudades hacinadas e insalubres, sobrevivieron al cólera, viruela, tuberculosis, tifus y sarampión, y no muchos conocieron el agua potable. Quienes accedieron a la universidad sabían que bastaba darse un paseo por las calles para ver la profunda desigualdad social, conventillos repletos de migrantes que llegaban del campo buscando trabajos miserables para apenas comer una vez al día. ¿Cómo quedarse indiferente? Mientras las grandes familias acumulaban poder político y lujos desde sus enormes haciendas, entre fiestas elegantes hablaban de equitación, arte y finanzas, emulando el estilo de las élites francesas e inglesas. De pronto, entre sus propias familias surgían voces que cuestionaban las desigualdades sociales y desde el submundo se veían gritos de rebeldía contra el patrón y los gobiernos. La juventud chilena, condicionada por una sociedad desigual y en transformación, comenzó a construir su identidad estudiantil a través de la organización. Desde temprano se aliaron con el movimiento obrero y se vincularon a círculos anarquistas, como los Industrial Workers of the World, que en el caso chileno, sabemos, tenían un enfoque anarquista. Esta de aquí era la Universidad de Chile. En ese tiempo, en sus pasillos y patios, se tejía una organización formal de estudiantes muy diversos, la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH para los amigos y amigas, fundada en 1906, año de elecciones presidenciales y, como es común, un terremoto de 8.2 en Valparaíso. Y fíjate que el detonante para su fundación es un suceso que hoy incluso está normalizado. Resulta que había una epidemia de viruela en 1905 y estudiantes de medicina de la Universidad de Chile fueron voluntariamente a prestar ayuda por varios meses en diversas regiones. La labor fue maravillosa para frenar la propagación de viruela y entonces las autoridades organizan una ceremonia en el Teatro Municipal para los estudiantes y sus familias. También asistieron, como no, representantes de la aristocracia y del gobierno de Germán Riesco. Todo bien hasta que comenzaron a llamar a las y los estudiantes al escenario y ninguno se presentó. El enojo era porque se percataron de que mientras los aristócratas, que no movieron un dedo por la causa, les reservaron los mejores asientos con comodidades, las familias de estudiantes debieron apretujarse en zonas de galería, esperando ver a sus hijas y nietos en el escenario.
Weón, las mamitas y las abuelas siempre han sido sagradas, weón, ahora y hace 120 años. Obvio, decidieron retirarse, porque si no hay respeto por sus seres queridos, el homenaje se queda corto. Este acto de desprecio clasista se supo en todos lados y desencadenó huelgas y mítines. El trasfondo es el que marca nuestra historia, la desigualdad. Como acto de rebeldía nació la idea de crear una organización de estudiantes que defendiera sus derechos. Una de las características principales de esa federación era su posición antiimperialista y antioligárquica. Para los no entendidos en este concepto, oligárquico es cuando el poder queda en manos de un grupo reducido pero poderoso, con mucho dinero e influencia. Como si 2 o 3 millonarios entraran a un cine y decidieran la película que todas van a ver, aunque solo le guste a ellos. Fin del paréntesis. Este carácter lo acercó bastante al movimiento obrero, aunque de forma más asistencialista, brindando asesorías legales, servicios médicos o clases nocturnas con el fin de concientizar sobre la realidad social de las que eran sujetos. Esto se materializó con la creación de la Universidad Popular Lastarria, fundada oficialmente en 1918 al alero de la FECH, bajo el principio de educación gratis para las clases populares. Esta universidad popular, conforme pasaban los años, impartió clases de filosofía, historia, física, castellano, geometría, biología, higiene e incluso astronomía, dictados por profesores de universidad o de secundaria y estudiantes como los del Instituto Pedagógico. La Universidad Popular se fue anarquizando gracias al vínculo obrero intelectual. Esto encendió las alarmas de las autoridades que reaccionaron persiguiendo, reprimiendo y queriendo cerrarla. Desde el principio la FECH buscó mejorar la educación a través de acciones políticas. En 1918 obtuvo personalidad jurídica, permitiéndole operar formalmente bajo la ley. Con sede en Santiago, coordinaba estudiantes de varias provincias y servía como puente con federaciones sudamericanas y globales. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena en la que en pleno siglo XX nos ataba la antigua dominación monárquica y monástica. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes. Manifiesto 1 de junio de 1918 de la Juventud Argentina de Córdoba. En 1918 estaban pasando cositas en la Argentina. Estudiantes y docentes no tenían representación en la Universidad Nacional de Córdoba. Los planes de estudios parecían congelados en el tiempo. En la Escuela de Filosofía tenían materias como deberes para con los siervos. Te obligaban a jurar sobre los santos evangelios y si ibas a la biblioteca era imposible encontrarte una referencia siquiera de Charles Darwin, Marx, Engels. Y obvio, no esperes encontrar nada de Proudhon o Bakunin. Operaba una casta vitalicia extremadamente conservadora y dogmática sobre todas las cátedras, reprimiendo cualquier libertad de pensamiento. La Iglesia tenía un poder enorme sobre la educación y la política. La respuesta debía ser contundente. Acción directa. Un concepto que en esa década resonaba fuerte entre obreras y estudiantes. Queremos arrancar de raíz en el gobierno universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Manifiesto de la Universidad de Córdoba, 1918. Estudiantes se percatan de que su casa de estudio es mucho más conservadora de lo que se puede tolerar en esa época. Concluyen que es necesaria una reforma y la obtendrían por medio de la huelga y la toma de la casa de estudios. Exigen que la Iglesia deje de dominar las universidades para que nuevos docentes puedan impartir clases. Libertad de cátedra, enseñanza libre y gratuita, autonomía respecto a los gobiernos y que el gobierno universitario pudiera ser compartido por profesores, estudiantes y graduados. La reforma universitaria del 18 en Córdoba unió a estudiantes, obreros e intelectuales en un manifiesto que exigía cambios profundos en las universidades. Este documento fue aplaudido por federaciones estudiantiles en toda Latinoamérica e inspiró a las y los estudiantes chilenos a exigir mayor participación política en sus universidades. En Chile recordemos que para ese entonces ya se habían organizado escuelas nocturnas para obreros, clínicas y asesoría jurídica, es decir, los conocimientos de la academia al servicio de la clase,
por medio de la organización y la voluntad, en un tiempo en que más familias pudieron enviar a sus hijos a estudiar, diversificando un poco más el mundo académico, planteando nuevas preguntas como ¿cuál es el objetivo real de la universidad? Así que las experiencias trasandinas encontraron un campo de cultivo interesante en Chile. Habrían obstáculos, decían, persecución, pero apuntaban a sembrar la semilla de una educación más científica, artística y con una mirada más social para las futuras generaciones. Sus nietos y nietas en los años 60 y 70 agradecerán ese esfuerzo. Es el mismo año 1918. Las noticias internacionales hablarían sobre el genocidio armenio en manos de los turcos, que ya llevaban algunos años. Hablarían sobre el desarrollo de la Gran Guerra, la fundación del Ejército Rojo y la muerte del zar Nicolás II y su familia en la recién fundada Unión Soviética. En Chile, mientras tanto, los estudiantes se radicalizan. La presencia anarquista en la FECH ya es un hecho, con personajes como Juan Gandulfo, de Medicina, vicepresidente de la FECH, presidida en ese entonces por Santiago Labarca. Gandulfo, por ejemplo, estaba muy vinculado a la Industrial Worker of the World y reforzó el carácter más revolucionario hacia el mundo estudiantil, además que abrió la puerta a otros personajes del mundillo ácrata de los 20. Acercarse al ala más revolucionaria al mundo obrero, obvio que también trajo consigo una represión estatal más intensa, que va a marcar la década del 20 en Chile. La juventud universitaria está en plena efervescencia. Personajes como Nestalí Reyes, Manuel Rojas, José Santo González Vera, José Domingo Gómez Rojas o Elena Cafarena agitan sus facultades. Si reconoces alguno de esos nombres, es evidente que hay una mezcla de posturas políticas muy heterogénea. El anarquista González Vera, al describir su entorno universitario, escribe: entre los universitarios había radicales, masones, anarquistas, vegetarianos, liberales, algunos socialistas, colectivistas, nietzscheanos, stirnianos, espiritistas, católicos, nacionalistas, arbitristas, muchachos casi silvestres. Suena casi como una universidad actual. Anarcos, veganas, socialistas, tarotistas, hippies, poliamorosos, interseccionales, etc. Este crisol de ideales sacudió a la juventud estudiantil. Espera, insertemos ahora a esta juventud en este escenario. Hay elecciones presidenciales y Arturo Alessandri será percibido como una amenaza para el régimen parlamentario. Este hombre y su bigote presidían Chile y quiso evitar su ascenso al poder. Para eso usó la vieja confiable, instrumentalización del miedo Starter Pack. Paso 1. Observa y usa las tensiones internacionales para crear un ambiente inquietante. Ok, aquí tenemos... Bolivia reclamó la devolución de su costa arrebatada por Chile en la Guerra del Pacífico. ¿Qué más? Hubo un golpe de estado en Perú y por esta razón se movilizaron tropas peruanas cerca de Tacna, ciudad igualmente arrebatada por Chile en la misma guerra. Paso 2. Ahora arma tu propia fake news. Eso nunca falla y los nacionalistas y patriotas de cuneta siempre se tragan esa mierda. Estos pasos los siguió muy bien el ministro de Guerra, Ladislao Errázuriz, quien crea la alerta de que Perú y Bolivia planifican una invasión en el norte de Chile. Llama a la juventud a reclutarse en el ejército y defender la patria. Asistieron al llamado las ligas patrióticas, que eran racistas y xenófobos de extrema derecha, como los de ahora, la juventud conservadora y hasta un joven Alberto Hurtado se sumó al ejército, quien luego será un famoso cura jesuita declarado santo. Quien no se exalta bajo el fervor patriótico el llamado a la guerra que se inventó Ladislao es tildado de vendido al oro del Perú. Y ahí estaba la Federación de Estudiantes. Tenían claro que todo era fake y que la idea era movilizar a los militares partidarios de Alessandri, alejarlos de Santiago y así desestabilizar su llegada al poder. Con humor, los estudiantes le llamaron al evento la Guerra de Don Ladislao, por lo absurdo de la situación, aunque sus consecuencias no fueron graciosas. El nacionalismo exacerbado perjudicó seriamente a la Federación, aunque no logró impedir el triunfo de Alessandri. La violencia nacionalista antiperuana dirigida por las ligas patrióticas tuvo la oposición de obreros, estudiantes y organizaciones anarquistas y socialistas, quienes usaron sus publicaciones para propaganda antibelicista. Al Partido Obrero Socialista esto le costó la destrucción de su imprenta y a las y los anarquistas les costó la destrucción de la sede de la Federación Obrera de Magallanes, en manos de los patrioteros. Para los socialistas chilenos de entonces, los nacionalistas eran una expresión de barbarie que provocaba el odio irracional entre chilenos y peruanos de la misma clase social. Ellos hablaban de una patria universal como objetivo deseado, o sea, una fraternidad sin fronteras nacionales, aunque también apelaban al amor a la patria local, entendida como bienestar y mejoras sociales e igualitarias a quienes habitan el país, acusando al falso patriotismo de solo simpatizar con los ánimos bélicos.
En este aspecto los socialistas decían representar el verdadero patriotismo. De este otro lado estaban las antípodas del odio nacionalista. Las y los anarquistas no hablaban de un falso o un verdadero patriotismo, pues la idea de orgullo patriota ya les era una aberración propia del Estado-nación. Las guerras serían una consecuencia del patriotismo y debía ser combatido tanto en Perú como en Chile, sin olvidar que los ejércitos son una institución parásita y monstruosa. Para las y los anarquistas había que aspirar a la fraternidad universal, con la diferencia que no aspiran al poder político, tarea sustancialmente nacional, por lo que despreciaban igualmente al patriotismo socialista. Si la patria es guerra, opresión política e invento burgués, el anarquista debía ser un declarado antipatriota. El primer detonante fue un intercambio de telegrama entre la Federación de Estudiantes Peruanos y los estudiantes chilenos. En ellos quedaba claro que la posición entre estudiantes de ambas naciones era de cordialidad, coherente con su actitud antimilitarista y en pro de la solidaridad internacional. Esta posición fue vista como una traición a la patria por parte de la prensa chilena y el gobierno, resaltando sobre todo el vínculo de los dirigentes de la FECH y el anarquismo. Agentes peruanos, antipatriotas, vendido al oro del Perú, les llamaban. Empiezan a hablar del enemigo interno, un traidor que está en la calle Ahumada 73, la sede de la FECH. La ira de los fanáticos nacionalistas cayó sobre la FECH. Se habían formado comités patrióticos populares que invitaban a la violencia xenófoba contra peruanos, bolivianos y todo simpatizante del antimilitarismo. Entre el lunes 19 y el miércoles 21 de julio, los nacionalistas salen a golpear estudiantes en la calle. Una turba de patriotas borrachos atacan la imprenta Numen, apalearon al dirigente de la FECH, Santiago Labarca, salen a las calles y hacen que la gente bese las banderas chilenas como prueba de su patriotismo. El 21, a eso de las 1:30, logran entrar al club de la Federación de Estudiantes, pidiendo la cabeza del anarquista Juan Gandulfo y destruyendo todo a su paso. Esto a pesar de que la FECH, ya informada de que se venía un saqueo de su local, estaban haciendo guardias nocturnas junto a obreros voluntarios. Pero esa tarde no había demasiada gente para enfrentar a la tremenda turba que iba con piedras y pistolas. Gandulfo era el único de los 5 jóvenes en el edificio que llevaba un arma y disparó al aire desde la escalera. Ahí llegó la policía y despeja la puerta, pero permitieron el ingreso de los nacionalistas por una ventana. Los estudiantes, rodeados, van al balcón y enfrentan a los saqueadores a la vez que policías ingresan por la puerta y los obligan a retirarse, dando espacio a que los nacionalistas pudieran ingresar también por el balcón del segundo piso, arrasando con la biblioteca. Destruyeron obras de arte y libros al grito de ¡Viva la guerra! Tiraron el piano por la ventana y, fieles a su tradición, quemaron libros. Entonces solo quedaban 2 estudiantes que debieron escapar por el tejado del vecino. Igualmente fueron prisioneros más de 2 meses. Las juventudes nacionalistas se van al Palacio de Gobierno, donde son recibidos por el presidente Sanfuentes, llevan colgados en su ropa y cuello las teclas del piano de la FECH como medalla de victoria. Comienza así una brutal persecución conocida como el proceso de los subversivos, justificada en la cercanía entre la FECH y el anarquismo. Congresales y periódicos conservadores aplaudieron este asalto como un castigo a la insolencia y el antipatriotismo de la FECH. Pero no acabó todo ahí. Los patriotas salieron a golpear a cualquier sospechoso de formar parte de la federación. La policía, fieles a sus amos, lejos de defender a los golpeados, les apresó. Uno de los presos era un joven poeta, José Domingo Gómez Rojas, poeta cohete para los amigos, estudiante de pedagogía y de derecho conocido como alguien muy culto e inteligente, con un trabajo modesto con el que mantenía a su madre anciana y a su hermano de 12 años. También dictaba clases gratuitas en una escuela nocturna. Según los relatos, Gómez Rojas estaba en la penitenciaría de Santiago, llega el fiscal José Astorquiza y mandó a esposar al poeta por presentarse ante él con un cigarro en la boca, lo que consideró una insolencia y de un manotón le tiraron el cigarro y fue trasladado a la cárcel. Los días siguientes, Gómez Rojas dejó de comer y empezó a sentirse y verse más demacrado. Se quejaba de dolor y los oficiales dijeron que estaba fingiendo y se negaron a prestarle auxilio o llevarlo a médico. Lo sometieron a torturas e interrogatorios y se le prohibió escribir y recibir libros. Cuando ya vieron que estaba peor y al verse afectado mentalmente, lo llevaron a una casa de orates, que es un lugar donde aislaban a gente con problemas psiquiátricos. Es allí donde el poeta cohete encuentra la muerte por una meningitis no diagnosticada el 29 de septiembre en la mañana. La noticia se esparció rápidamente y conmocionó a la población más empática. Su funeral tuvo la asistencia más masiva de su época, con discursos estudiantiles y políticos y una fuerte campaña contra el presidente Sanfuentes.
responsable político de su muerte y de la persecución y tortura de tanta y tantos otros compañeros. Al día siguiente del funeral, inmediatamente después, Alessandri es ratificado como nuevo presidente de Chile. ¿Qué pasó con el dirigente estudiantil Santiago Labarca? ¿Fue encontrado por los nacionalistas? Pues no, por poco. Se tuvo que esconder un tiempo para no ser asesinado por los fanáticos de los trapos patrios y se le vio, eso sí, en el funeral de Gómez Rojas, donde dio un discurso incendiario, para volver a desaparecer. Finalmente fue interceptado en la casa de su madre y apresado. Los primeros días tras el asalto a la Federación de Estudiantes se convoca una huelga y un mitin de obreros y estudiantes en solidaridad mutua, porque, además del asalto a la FED, fue incendiado el local de la Federación Obrera de Magallanes, en Punta Arenas. De eso te hablé en este video hace ya muchos años. No obstante, esta concentración fue brutalmente reprimida, impidiendo la reunión. El accionar de las Fuerzas Armadas fue tan violento que solo reforzó la solidaridad con las y los estudiantes. Incluso a nivel internacional fueron vistos como referentes de rebeldía y ejemplo de lucha para las federaciones estudiantiles del continente. Incluso al poco tiempo, Santiago Labarca tomó tanta fama que fue electo diputado por una amplia mayoría. El nuevo presidente, Arturo Alessandri Palma, no significó una gran diferencia para las demandas estudiantiles. No era una gran sorpresa, porque era obvio que seguiría perpetuando el capitalismo. Muestra de eso una masacre obrera en la mina salitrera San Gregorio, pues al cerrar la mina los trabajadores pedían el pago de su desahucio, algo así como su finiquito, y el nuevo gobierno les respondió con balas. Aún así, esto no afectó demasiado la popularidad del nuevo gobierno, pero las y los estudiantes se manifestaron públicamente en su contra. El contexto laboral era alarmante. La aparición del salitre sintético alemán y la dependencia de la economía extractivista hizo cerrar la mayoría de oficinas salitreras, dejando una gran cantidad de cesantes. Lo que se venía era agitaciones y revueltas. La FECH amplió su alcance a otras regiones, enlazando estudiantes universitarios y secundarios. Con esta ampliación de su organización, que se había ilegalizado con el proceso de los subversivos, se instaló la urgencia de exigir una reforma universitaria, añadiendo la modernización de escuelas profesionales y la mejora en la calidad de la educación, en su infraestructura, acceso a la educación y mucho más. La reorganización del movimiento estudiantil se unificó en torno al deseo de una reforma universitaria, que era el trending topic de estos grupos a nivel latinoamericano. Esto queda muy claro en un Congreso Internacional de Estudiantes que se dio en México en septiembre del 21. En esa ocasión, debido a un error de comunicación, Chile no pudo asistir, aunque quedó atento a las actas. Se acordó allí que se iba a luchar por una nueva humanidad y que lo primero que hay que hacer entonces es eliminar la idea anticuada del poder público, pues se basa en la noción de que el Estado está por sobre las personas, unos pocos sobre la mayoría, un ser superior que se impone desde arriba hacia abajo. Esta idea no les gusta, sino que insisten en la participación de todas las capas de la sociedad, sin ejercicio del dominio de unos sobre otros. Así que hablaron también de abolir la llamada explotación del hombre por el hombre y la organización de la propiedad, y que no se considere el trabajo humano como una mercancía. También trazaron tintes antinacionalistas, puntos que desde Chile fueron muy aplaudidos. Se había concluido que las escuelas y universidades debían ser la base para un cambio social donde formarse y construir ideas emancipatorias más allá de lo académico. Por eso en el Congreso se habló de la necesidad de crear universidades populares que brinden el acceso a todos y todas de manera libre. Esto en Chile ya se había experimentado con la Universidad Popular Lastarria. Se le sumaba ahora aquello de la Reforma, que también promovía una docencia y asistencia libre. Así es que nuevamente tomó fuerza el movimiento estudiantil y en junio del 22 quedó la cagá. Se armó quilombo, quedó la tole, se lió gorda. Se pide la salida del rector de la Universidad de Chile, Domingo Amunátegui, pues no estaba muy en la línea de permitir mayor participación estudiantil en el gobierno universitario. En respuesta, se prohibieron las reuniones estudiantiles en la universidad a menos que se avisaran de los temas a tratar. Pero esto enfureció aún más a las y los estudiantes, quienes declaran que la universidad es de los alumnos y desconoce la autoridad del consejo para impedirles reunirse en ella. O sea, desobedece abiertamente a la prohibición y se reunieron con determinación casi 1000 estudiantes en el interior de la universidad. Entonces se cortó la luz. Da igual, repletaron la plaza de armas casi completas las 2000 personas y seguían exigiendo la renuncia del rector y su reemplazo por Enrique Molina Garmendia, mucho más alineado con los principios de la fecha. Luego se fueron a la casa del rector y la apedrearon. Sí, cuando alguien te diga que los jóvenes de ahora son insolentes y no como los de antes, acuérdale de este suceso.
Pocos días después simplemente entran al Salón de Honor de la Universidad de Chile, hacen su propia asamblea, se nombra una comisión para crear un proyecto de ley orgánica alineada a los principios de autonomía universitaria. Esto incluye alumnado, docentes y ex estudiantes organizando la universidad. Luego, la reforma docente, con esto de la docencia libre sobre todo. Luego, la revisión de métodos y contenidos de estudio, tarea a cargo de comisiones particulares de cada escuela. Y la extensión universitaria, enlazar el mundo académico al mundo social, su aplicación en la realidad material y ofrecer cursos libres, conferencias, etc. No hubo problemas hasta el 21 de junio, la semana siguiente. Cuando las y los estudiantes quisieron entrar a la universidad, estaba parapetada con policías, que no tardaron en reprimir. Aún así, no pudieron impedir que se rompieran los candados y la universidad fue tomada por los estudiantes. Para marcarlo, el presidente de la FECH, Eugenio González, se asoma desde el balcón con una bandera roja gritando: "La universidad es nuestra". El Salón de Honor fue ocupado y se organizaron guardias permanentes para asegurar el edificio. En unos días se filtró que el Consejo de Instrucción Pública había determinado suspender y expulsar a quienes participaron de la huelga y toma. El peso recayó en los dirigentes de la movilización, lo que fue considerado injusto por parte del resto, pues al final todas y todos llevaron a cabo las acciones y no unos pocos. Así comenzaron las negociaciones. Se amenazó a los estudiantes con un desalojo violento si no abandonaban voluntariamente el edificio. Es Moisés Cáceres, uno de los castigados, que le dice al prorector: "Anda a avisarle a tu amor que de aquí no saldremos sino a punta de bayonetas". Luego de eso, y ya a solas, igual discutieron de si entregar el edificio. Se sube a la tribuna Elena Cafarena, célebre feminista sufragista chilena, en ese tiempo una joven estudiante y voluntaria en defensa jurídica, y dice: "El que no sea hombre, que se vaya. No hacen falta los cobardes". Pues no sé qué pensar de esa frase, supongo que es parte de los estereotipos femeninos y masculinos de la época. Pero sigamos, que si no me disperso. Tuvieron la mala idea de tomarse un receso. Y obvio, al volver se encontraron con la universidad cerrada y repleta de policía. Esto no iba a impedir la asamblea. Los Wobblies de la Industrial Workers of the World le prestaron el espacio para seguir su reunión. Ahí, rodeados de carteles anarquistas, decidieron radicalizar la lucha. Se viene una gran huelga. Ya el 5 de julio, las y los estudiantes logran entrar a la universidad y se encuentran que el Salón de Honor fue transformado en un cuartel de pacos. La ocupación por parte de las fuerzas represivas hizo que muchos profesores no quisieran hacer clases en estas condiciones, así que con mayor razón la huelga continuó y se sumaron los y las estudiantes del pedagógico. Ahí es donde unas estudiantes impidieron la entrada de sus compañeras a clases para convocar una asamblea que acordó sumarse a la huelga indefinida. Breve inciso: cuando hablo del pedagógico, efectivamente estoy hablando del actual UMCE, que en ese tiempo era parte de la Universidad de Chile. Por aquí pasaron José Domingo Gómez Rojas, Pablo de Roca y Juan Gómez Milla, un personaje conflictivo, por cierto. Bueno, fin del inciso. Frente a la huelga y la militarización de la universidad, los expresidentes de la FECH, en una posición más tibia y conciliadora, se juntan con el rector Domingo Amunátegui para que retire a los pacos del recinto. Para sorpresa de algunos, accede a hacerlo, lo que posiciona a los exdirigentes como un intermediario entre estudiantes y el consejo, y pidieron a los estudiantes cesar la huelga. Obvio que hubieron discusiones sobre esto, pero finalmente rompen la huelga. Dijeron que habían demostrado fuerza suficiente como para evitar la expulsión de sus compañeros y que por ningún motivo bajaban la huelga por reconocer a la comisión de expresidentes de la FECH como un órgano mediador. Ante esa declaración hubo una renuncia colectiva de esa comisión. Pero, ¿lograron que Amunátegui se fuera del rectorado? No. De hecho, al año siguiente, Dominguito se transformó en ministro del Interior y dejó en el rectorado a su hermano, Gregorio. Y no, los estudiantes expulsados tampoco pudieron volver a la universidad y varios tuvieron que continuar los estudios en el extranjero con dinero que lograban juntar sus compañeros por medio de bailes y donaciones. Es decir, fue un fracaso, claramente. Aunque desde un punto de vista histórico, la agitación del 22 significó un rebrote del movimiento estudiantil que tras el asalto de la FECH en el 20 venía de capa caída, y un pequeño gesto que logró esperanzar nuevamente a esta generación de estudiantes fue que el nuevo rector suprimió por poco tiempo las listas de asistencia y profesores del pedagógico crearon una comisión, incluyendo a los y las estudiantes, para hablar de una reforma en la enseñanza. No obstante, era conformarse con bastante poco, en eso supongo que estamos de acuerdo. La reforma que buscaban era desde las bases y desligarse de la estructura autoritaria.
¿Lo lograrán? Si vives en Chile ya sabes la respuesta, pero tranqui que estamos recién empezando con esta historia. Así que te invito a que sigas esta serie sobre el movimiento estudiantil y llegar hasta la actualidad. Recuerda difundir este video y te dejo algunos más para que sigas viendo. Quiñepanco, Pupeñi Capulamien, Peucayal. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos.